es una enfermedad producida por un protozoario, que quiere decir que es un microorganismo unicelular muy pequeño, que es transmitido a los humanos y a otras muchas especies de mamíferos por insectos. Insectos que genéricamente llamamos como triatominos, que son insectos bastante grandes, no son agresivos y que generalmente viven ocultos en las viviendas o en los patios de las personas de las zonas endémicas para esta enfermedad. Trypanosoma cruzi va a ser entonces transmitido por estos vectores en el momento que el insecto, que es un insecto hematófago, o sea, que se alimenta de sangre, se acerca a la persona que va a picar, en el momento que pica también defeca. Y en las heces del insecto es donde va el parásito. Entonces el parásito va a entrar a través de la piel de las personas, ya sea por el orificio del mismo piquete que dejó el insecto, o por enzimas y moléculas que tiene el parásito que le permiten atravesar la piel. México es un país en el que está presente la enfermedad de Chagas. Los vectores son muy abundantes y variados, 32 especies nativas y 2 nuevas especies que han llegado del continente sudamericano. Entonces tenemos ahora 34 especies de vectores, posibles transmisores de Trypanosoma cruzi. ¿En dónde se encuentran estos vectores? Han sido reportados en 21 estados diferentes de la República Mexicana. Vamos a decir que hace unos años se concluyó que había en México entre 800,000 y 1,000,000 de personas infectadas. Después, en el 2019, se hizo un metaanálisis y el grupo que publicó los resultados calculó, es un cálculo, que en México podría llegar a haber hasta 4 millones de personas infectadas, lo cual es un número muy grande. Podríamos decir que el dato un poco más aceptado por la Secretaría de Salud es el de cercano al millón. Generalmente se pensaba que los estados del sureste, que son como tropicales, puedan ser los más afectados. ¿De qué estoy hablando? Chiapas, Oaxaca, Veracruz, pero en realidad los estudios cuando se hacen en diferentes lugares dan resultados positivos en todos lados. Por ejemplo, Hidalgo es el que en todas las encuestas serológicas que se han hecho en el país sale con más individuos seropositivos. La enfermedad de Chagas está presente en 80% del territorio. El único lugar donde todavía no tenemos reporte de chinche endémica es en la Ciudad de México. Esta enfermedad es grave, por esto hay que conocer de la forma en que nosotros nos podemos infectar, que es a través de estos insectos primordialmente, pero también a través de transfusiones sanguíneas, que también podemos infectarnos eh, a través de placenta, o sea, las madres embarazadas que tienen infección con Trypanosoma cruzi la pueden pasar a sus hijos a través de la placenta. También ahora en Sudamérica, sobre todo, ha habido brotes de Chagas oral por alimentos contaminados en los que han caído las heces de estos insectos que llevan al parásito. En estos brotes que ha habido en Sudamérica se ha visto que puede haber casos muy graves de muertes por problema cardíaco en unos cuantos días. Una vez que el parásito entra, se va por circulación a varias partes del cuerpo y va a estar en circulación unas semanas y es lo que nosotros llamamos la infección en fase aguda, que el parásito está en circulación, hay síntomas muy leves en las personas que pueden confundirse con gripa porque pueden ser dolor de cabeza, un poco de fiebre y cansancio. Esto va a sentir la persona por aproximadamente 2 semanas y después los síntomas terminan y es cuando coincide con que el parásito deja también de circular y entra a tejidos, porque este parásito tiene también una fase que se conoce como intracelular, o sea, va a vivir o va a establecerse dentro de células. Ahí dentro de las células se va a multiplicar, se queda silente, digamos, la persona no tiene ningún síntoma y nunca tener síntomas de enfermedad de Chagas. Pero un cierto porcentaje que se calcula entre el 30 y el 40% de las personas que ya fueron infectadas, que tienen el parásito en sus células dentro de su cuerpo, va a desarrollar ya una patología muy grave, que es lo que conocemos como enfermedad de Chagas fase crónica,
y que dependiendo de donde el parásito está alojado, que generalmente es en el corazón o en el músculo del tubo digestivo, pues va a desarrollar una enfermedad cardíaca grave. El diagnóstico puede ser parasitológico, o sea, buscar directamente al parásito. Eso solamente se puede hacer en fase aguda, en estas semanas que dijimos que el parásito anda en circulación. Después ya no, porque el parásito ya no se va a encontrar en la sangre. Ahí en esa etapa hay que hacer pruebas serológicas. Aquí nosotros en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, en el laboratorio que yo coordino, hemos desarrollado pruebas de diagnóstico sensibles y específicas y las ofrecemos gratuitamente a quien las necesite si nos contacta. Sí, actualmente hay dos medicamentos en el mercado que se desarrollaron en los años 50, o sea, ya tiene mucho tiempo en mercado. Es el Nifurtimox y el Vesnidazol, y son efectivos más o menos en el 80% de los individuos en fase aguda, pero su efectividad baja muchísimo en fase crónica. Aquí en el laboratorio tenemos un proyecto desde hace varios años que ha sido muy exitoso porque hemos encontrado varios compuestos que son efectivos para tratar la infección de Chagas en nuestros modelos de ratón. Especialmente uno de ellos que ya hemos publicado tiene la capacidad de eliminar el parásito de circulación y salvar a los ratones de la enfermedad y de la muerte que provoca una cepa muy virulenta. Este fármaco ya lo hemos patentado para su uso contra Trypanosoma cruzi y actualmente lo estamos probando contra Leishmania mexicana, causante de la leishmaniasis cutánea. Y bueno, tenemos otros fármacos también con nuestros colaboradores del Instituto de Química que al menos in vitro y en modelo murino son efectivos. Hay que conocer a los vectores, hay que evitar estar en contacto con ellos, hay que revisar las casas de zonas endémicas para quitar cualquier posibilidad de que los vectores se encuentren dentro de las casas. Y también hay que revisar los patios, los corrales cercanos a la casa. Y la otra, pues las mujeres en etapa fértil, que viven en zona endémica, que saben que tienen vectores, los han visto cercanos en su casa, pues deben irse a hacer pruebas de diagnóstico antes de embarazarse para no correr el riesgo de en algún momento transmitirlo a sus bebés.